Esta bendita mañana, no sin antes saludar a alguien y decirle: Dios está con nosotros. Amén. Dele una sonrisa, un apretón de manos, un jalón de orejas. No, eso no. Un pellizcón, eso sí se lo puede dar a alguien si lo ve dormido. Y dígale: Dios está con nosotros. Amén. Abra su Biblia, por favor, en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo número 4 y versículo número 19. Filipenses capítulo 4 y versículo número 19. El tema que quiero ministrar esta mañana es: mi Dios suplirá. Así que levante su mano derecha y diga: cualquiera que sea mi necesidad, Dios suplirá. Vamos, dígalo fuerte: cualquiera que sea mi necesidad, mi limitación, lo que me haga falta, Dios lo suplirá. Gracias, Señor, esta mañana por tu bendita presencia en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque tú te manifiestas en medio de la alabanza de tu pueblo. Señor, gracias por hacernos entender, mi Dios, que tu presencia está con nosotros. Ahora te pido, Padre, que seamos bendecidos con un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo, de tal manera, Padre, que podamos hoy comprender, Señor, y que podamos saber, mi Dios, cuáles son todas esas bendiciones, Padre Santo, y esos beneficios que hemos recibido en Cristo Jesús. Padre Santo, que esta mañana todo lo que tu pueblo pudo haber traído vacío, se lo lleve lleno, Señor. Que todo aquello, Padre, con lo que tu pueblo vino, Señor, quizás sintiendo que le hacía falta, que hoy sea suplido, que hoy sea completado. Que este día, Señor, tú, mi Dios, proveas de una manera sobrenatural, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dice la palabra bendita de nuestro Dios: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Leámoslo de nuevo: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tome su lugar por un segundo. Hay una verdad que nosotros necesitamos comprender, y es el hecho que como seres humanos nunca vamos a alcanzar esa, ¿qué le puedo decir yo? Ese estado en el cual nada nos haga falta humanamente. Es decir, que hoy usted puede sentirse lleno, pero mañana usted puede tener una necesidad en un área o en otra, porque nuestra misma naturaleza, que es imperfecta, nuestra misma naturaleza nos lleva a entender que nosotros no podemos llegar ahí por nuestra cuenta. No podemos, hermano, garantizar que nunca nos va a hacer falta algo en lo humano. Ningún ser humano, aunque tenga todo el dinero del mundo, puede garantizar eso, porque alguien puede tener sus cuentas llenas, pero mañana le falte salud. Alguien puede tener, hermano, mucho dinero, muchas riquezas, pero le puede hacer falta el gozo, falta la paz. Puede que le haga falta tal vez una familia y no la puede comprar. Entonces, lo que yo he logrado entender, hermano, es que nuestras limitaciones, nuestros vacíos, son la oportunidad para que Dios llene esas cosas. En pocas palabras, nuestras limitantes, nuestros vacíos, son la oportunidad para que Dios se manifieste en esas circunstancias. Por eso es que el apóstol Pablo le dice, hermano, a esta iglesia y también a nosotros, le habla acerca de esta realidad. Y lo primero que quiero resaltar
es que el apóstol Pablo dice mi Dios. Fíjese qué tremendo. No dice su Dios, sino mi Dios, porque Pablo está hablando desde una experiencia personal. Cuando usted ha pasado por esto y Dios a usted le ha suplido la necesidad y Dios para usted ha sido fiel, usted le puede decir a otro: mi Dios suplirá tu necesidad. Porque así como usted lo ha vivido, usted le puede garantizar a alguien más que el Dios en el que usted ha confiado y no le ha fallado, tampoco le va a fallar a él, porque él es un Dios fiel. Dígale a alguien esta mañana: mi Dios suplirá todo lo que te falte. Y dígale usted: por experiencia te lo digo. Porque Pablo habla de una vivencia. Pablo lo que está diciendo ahí es: desde que yo conozco a Dios, me ha suplido de todo lo que necesito. Nada me ha hecho falta. El Señor ha estado conmigo. Cuando he tenido necesidad, el Señor se ha movido de una manera o de otra. Entonces Pablo está hablando de una experiencia personal. Pero lo siguiente que le dice Pablo es: mi Dios pues suplirá. Y esa palabra, hermano, comencé a indagar, a estudiar, a profundizar, y llegué a entender que es tan profunda, tan poderosa y tan necesaria de comprender, porque esa palabra suplir en el original es la palabra pleró, que significa algo repleto o algo completo. Significa esa palabra rellenar lo que está vacío, significa proveer, significa satisfacer, significa perfeccionar. En pocas palabras, esa palabra, hermano, tiene que ver con plenitud. Entonces usted tiene que comprender algo: que nuestro Dios lo que va a hacer con nosotros es rellenar lo que está vacío, satisfacer cualquier necesidad, completar lo que no está terminado. No sé si usted me está agarrando algo esta mañana, pero usted tiene que entender que Él va a suplir. No sé cuál sea su necesidad, ni cómo vino esta mañana, ni qué es lo que usted le está pidiendo al Señor, pero sí le puedo decir una cosa: mi Dios le va a suplir, le va a llenar, le va a proveer. El Señor va a completar cualquier cosa que usted necesite. Por eso el apóstol Pablo dice, usa esa palabra suplir, porque tiene múltiples aplicaciones. No solo se refiere al término económico, sino a cualquier cosa que a usted le falte. Significa que usted pudo haber venido, o mejor dicho, en medio de nosotros hay diferentes necesidades. No todos necesitamos lo mismo. Por ejemplo, usted puede decir esta mañana: bueno, yo hoy no he venido necesitando dinero, porque gracias a Dios tengo, pero necesito un milagro en mi casa. Entonces usted necesita un milagro en su casa, Dios se lo va a suplir. Otro puede decir: bueno, yo estoy bien en mi casa, pero necesito un milagro de sanidad. Dios se lo va a suplir. Alguien puede decir: yo lo que necesito es que me den un trabajo. Dios se lo va a suplir. Alguien puede decir: bueno, es que yo sí necesito dinero. Dios se lo va a suplir, porque mi Dios pues suplirá todo lo que te falte. No hay ninguna necesidad que Dios no pueda suplir, porque Él es Dios. Esa palabra está acompañada, o esa palabra suplir, para que entre en efecto, necesita encontrarse con una limitación. Por eso Él suple cuando algo falta. Y esa palabra faltar significa quedarse corto, ser deficiente. Y entonces eso significa una necesidad. Por eso la necesidad que tú vives es tu oportunidad de encontrarte con el Dios que suple. No sé si usted me agarró eso. La necesidad que usted vive es su oportunidad de encontrarse con el Dios que suple todo. Por eso la necesidad que a veces sentimos es provocada por Dios mismo,
para que nosotros nos encontremos con el Dios que da de comer en el desierto, que hace salir agua de la roca, el Dios que todo lo puede dar. Ahora míreme acá. A lo largo de la Biblia, de la Escritura, usted encuentra muchas ocasiones en las que el Señor suplió necesidades, pero quiero llevarlo a algunas específicas. Por ejemplo, en Mateo capítulo 14 y versículo 14, mire la mentalidad que debemos derrotar primeramente para entender este tema. La mentalidad que debemos derrotar es creer que Dios puede suplir algunas cosas y otras no. Se lo voy a demostrar aquí. Dice la Biblia en Mateo 14 y verso 14: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿Qué hizo el Señor? Dígale al que está a la par: lo sanó. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Quiero hacer un alto ahí. Los discípulos, hermano, estaban presenciando cómo el Señor sanaba en medio de la multitud a los que estaban enfermos. Entonces, hermano, ellos ven al Señor moverse haciendo milagros de sanidad. Vamos a asumir que ahí habían diversas enfermedades y que el Señor, hermano, a los que veía enfermos los sanaba. Es un poder tremendo. Suplió una necesidad, ¿sí o no? Pero luego los discípulos se dan cuenta que anochece y dicen ellos: bueno, hay que despacharlos, enviarlos a sus casas para que vayan por el camino y compren comida, porque los discípulos entendían esto: Jesús puede sanarlos, pero no alimentarlos. No sé si me estoy dando a entender. Jesús puede hacer el milagro de sanarlos, pero ellos no entendían que también el que te sana te puede sustentar, te puede prosperar, te puede alimentar. Es decir, mire, si Dios tiene poder para ayudarme en un área en la cual me ha ayudado, significa que también tiene poder para ayudarme en cualquier otra necesidad que yo tenga. Por eso el Señor, la enseñanza que les va a dar es esta. Le dice: no tienen necesidad de irse. Es decir, en mí lo tienen todo. No tienen que ir a buscar nada allá afuera. Si yo los sano, también los alimento. Si yo los sano, también los restauro. Si yo los sano, también los libero. Si yo los sano, también les puedo abrir una puerta. Si yo los sano, también les puedo ayudar en el matrimonio. Si yo los sano, es decir, no tienen necesidad de buscar nada allá afuera. Lo que Jesús les estaba diciendo es: yo soy todo. Porque parecía que una parte era con él y otra parte había que buscarla en otro lado. Esa era la mentalidad que en ese momento los discípulos tenían, porque estaban actuando de una forma incompleta. Pero Jesús les estaba diciendo: no, ellos no tienen necesidad de moverse de aquí. Estando aquí van a recibir todos. Los que recibieron sanidad van a recibir también alimento. Aquí van a recibir un milagro. Aquí Dios te va a prosperar. Es decir, hermano, levante su mano derecha y diga: el Dios que me salvó también me puede prosperar, también me puede sanar, también puede hacer cualquier cosa más. Ahora escúcheme acá. Los discípulos dicen: esta es la mentalidad que hay que derrotar. Jesús le dice: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y entonces los discípulos dicen: pero ¿y cómo hacemos? La respuesta de ellos fue la siguiente: no tenemos aquí, en el verso 17 por favor. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Pero están viendo a un Jesús que sana.
Están viendo a un Jesús que a todos los que estaban enfermos les dio un milagro de sanidad. Pero ahora les está costando entender que Jesús también podía alimentar esa multitud. Y esa es la mentalidad que tú tienes que derrotar. Por eso para ti muchas veces es fácil recibir un milagro en un área, pero te cuesta creer que en otra Dios puede obrar. Porque generalmente pensamos que Dios puede hacer algo en tu vida, pero no pensamos que Dios lo puede hacer todo en tu vida. Es por eso que a veces unas cosas las buscamos en el Señor y otras cosas las buscamos en nuestra fuerza, porque no creemos o no tenemos la fe para creer que el Señor las puede resolver. Esa era la mentalidad de los discípulos en ese momento, que vayan y que busquen en sus fuerzas. Pero el Señor les estaba diciendo: no, porque yo les voy a dar todo lo que ellos necesitan. Si necesitan sanidad, yo se la doy. Pero si necesitan pan, también se lo doy. Y si lo que necesitan es liberación, también se lo doy. Porque Él es todo para nosotros. Por eso Pablo les dijo: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, de acuerdo, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Porque Él es todo. Ahora mire, ellos viendo a Jesús sanar, ¿qué más? A ver, pregúntele a su hermano que está a la par, a ver, ¿qué será más fácil? Pregúntele, ¿qué es más fácil? ¿Sanar un enfermo o multiplicar los panes? Entonces usted va a responderme: pastor, yo creo que es lo mismo. Entonces, ¿por qué te cuesta creer que el Dios que te sana también te puede proveer? ¿Por qué buscas en tus fuerzas lo que el Señor te quiere suplir? Es decir, ¿por qué tienes fe para unas cosas y para otras no? ¿Por qué, hermano, crees que Dios tiene poder para hacer algo, pero en otros casos, en lugar de buscar al Señor, buscas en tus capacidades salir adelante? Por eso es que el Señor le está dando una tremenda lección, no a la gente, sino a los discípulos. Porque Él estaba diciendo a los discípulos: no, la gente no tiene necesidad de irse. La gente aquí puede recibir todo. Ay, hermano lindo y amado, si usted comprendiera que usted no necesita nada de allá afuera, todo lo tiene en Cristo que lo fortalece. En el Señor está todo. El problema es que eso lo tenían que entender los discípulos. Y entonces ellos vienen y lo más tremendo es que el Señor le dice a ellos: dadles vosotros. O sea, como quien dice que la cosa se las puso complicada, porque no se trataba de que Jesús les iba a dar, sino que denle ustedes. Y ellos dicen: pero ¿y de dónde? Si solo tenemos 5 panes y 2 peces. Entonces el Señor viene, hermano, y dice: traédmelos acá. Mandó a la gente que se recostara sobre la hierba, tomó los 5 panes, los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron. Diga conmigo: se saciaron. Y hasta recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Significa que el Señor les estaba dando una tremenda lección a sus discípulos para que comprendieran que Él no solamente se especializa en una cosa. Es que sabe cómo pensamos a veces. A veces catalogamos algunas cosas como espirituales y otras como materiales, y creemos que Dios suple lo espiritual, pero creemos que lo material lo tenemos que conseguir nosotros, cuando que la palabra del Señor dice: mi Dios pues suplirá todo lo que te falte. Y eso me llama la atención, porque entonces debo empezar a ver qué me falta. Mire a su hermanito y pregúntele: a ti qué te falta. Pregúntele: ¿qué te hace falta esta mañana? Porque usted no me vaya a decir: no, pastor, yo estoy completo,
porque lo tengo a Él, lo tengo todo. Sí, ese es un principio, pero hablemos de su realidad en este momento. ¿Qué le falta? ¿Qué necesita? ¿Con qué vino usted hoy? Digamos que si usted es este vaso, si usted fuera este vaso, ¿cómo viene? A la mitad, lleno, vacío. ¿Y en qué área está vacío? ¿Cuál es su limitante? ¿En qué se ha quedado corto? ¿Qué usted necesita del Señor esta mañana? Porque cualquier cosa que sea, mire cómo Dios se mueve. Dios esta mañana va a hacer lo que sucedió en esa porción. A unos los va a sanar porque esa es su necesidad, pero posiblemente en medio de esa multitud habían unos que no estaban enfermos, pero aún los que no estaban enfermos recibieron pan. Significa que todos recibieron algo de parte del Señor. Así que esta mañana todos vamos a recibir algo de parte de nuestro Dios. Amén. Ahora, mire que otra cosa más. Diga conmigo: tengo que cambiar mi mentalidad. Dios, diga conmigo, Dios va a suplir todo lo que me falte. Entonces no hay cosa como decirle: Señor, tú te vas a encargar de esto en mi vida y de esto me encargo yo. No, Él se encarga de todo, porque Él lo suple todo, Él lo llena todo. Mire, Segunda de Reyes capítulo 4. Esta porción la conoce usted. Ahora, bajo esta óptica, usted la va a entender mejor. Dice la palabra del Señor que una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas, ¿cómo tenían que estar? Dígale al que está a la par: vacías. El requisito para hacer ese milagro era que las vasijas estuvieran vacías. Mire qué tremendo. Entonces, no pocas. Y luego entra y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Ahora mire qué tremendo. ¿Cuándo cesó el aceite? Cuando ya no habían vasijas vacías. Por eso lo que usted debe de entender es que para Dios moverse en tu vida, necesita encontrar un vacío que llenar. Para Dios moverse en tu vida, el Señor lo que necesita encontrar es algo que no está completo para Él completarlo. Algo en lo que tú te quedaste corto para Él llenarlo. Algo en lo que tú estás vacío para Él completarlo. No sé si usted esta mañana tiene alguna vasija vacía que necesite que el Señor le llene. Porque si usted trajo una vasija vacía, se la va a llevar llena esta mañana. Porque Él es el Dios que lo suple todo, que lo llena todo. Él es el Dios que anda buscando vasijas vacías. Es por eso que delante del Señor, usted y yo necesitamos movernos con sinceridad, reconocer qué nos hace falta. Porque usted a Dios no le puede venir. Yo he escuchado gente que oraba diciendo: Señor, gracias te doy porque no me falta nada. Está bien, ¿verdad? Y Señor, no te voy a quitar tu tiempo porque hay gente más necesitada que yo. Y yo digo: Señor, si se diera cuenta cuánta necesidad tiene, no oraría así, sino que empezaría a decir: Señor, no pases de largo mi necesidad. Señor, llena lo que en mí está vacío. Entonces, esta mujer le pusieron un requisito para que el milagro se diera. Ella tenía una deuda
ella tenía un problema. Ella tenía el asunto de que el acreedor, que es una entidad espiritual, se había levantado en contra de ella para ir por su linaje, por su descendencia. El acreedor estaba queriendo cobrar una deuda generacional. Y entonces ella se levanta y busca al profeta. Y el profeta le dice: bueno, yo aquí, ¿qué puedo hacer? Y le pregunta: ¿qué tienes en tu casa? Y ella dice: bueno, yo lo que tengo es una vasija con aceite. Entonces el profeta dice: Dios se va a mover en lo vacío, llenando lo vacío. Y le manda a buscar no pocas vasijas. Porque usted debe entender una cosa: que entre más tenga usted que Dios llene, más Dios se va a mover en su vida. Por eso una de las características nuestras debe ser que como hombres nos ensanchemos de tal manera que siempre haya un espacio que Dios pueda llenar en nosotros. Que no te quedes rígido diciendo: ya estoy lleno. Porque si usted ya está lleno y ya no tiene ninguna necesidad de parte del Señor, Dios buscará al de a la par. Dios buscará al que está atrás de ti. Buscará a alguien que diga: yo sí tengo un espacio, yo sí tengo una vasija vacía, yo sí tengo algo que Dios tiene que llenar. Así que el milagro paró. Yo me imagino que la mujer se quedó después un poco insatisfecha con ella misma, diciendo: ¿por qué no busqué más vasijas? Me quedé corta con las vasijas. Porque ella estaba asombrada de ver el milagro que llenaba y llenaba y llenaba y llenaba, y el aceite no se acababa. Pero cuando las vasijas vacías se terminaron, también el milagro cesó. Por eso es que si alguien ha dejado de ver la mano de Dios en su vida, es porque Dios no ha encontrado un espacio que poder llenar en tu corazón o en tu vida. Pero si cuando tú vienes a la casa del Señor, vienes como un necesitado de su presencia, como un necesitado de Dios, Dios siempre encontrará espacio en ti para moverse. Mire otra cosa. Juan capítulo 2, versículo número 1. Dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Verso 3: y faltando el vino. Ahí comenzó el problema. Jesús no se puede manifestar a menos que algo falte. Entonces resulta que el Señor está en la boda, todo está al momento bien, y Jesús no se manifiesta. Pero de repente aparece un problema: faltó el vino. Hizo falta algo. Algo se quedó corto. Me imagino que los que planificaron la boda se quedaron cortos en la planificación, se quedaron cortos en la compra del vino, y a media celebración se dan cuenta que algo hace falta. Y entonces en ese momento la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús dijo: llenad estas tinajas. Otra vez. Ahora aquí veo un punto. Aquí lo que se había acabado era el vino. El vino es una figura de muchas cosas, sobre todo del gozo. Entonces mi pregunta es: ¿se te ha acabado el gozo? Porque hay gente que la amargura les ha robado el gozo, la tristeza les ha quitado el gozo,
La escasez les ha quitado el gozo. La enfermedad les ha quitado el gozo. Hay gente que ya no camina con el gozo que antes caminaba. Y a mí me llama la atención que esta boda empezando iban y ya no había vino. Imagínese usted, ni habían empezado a caminar, ni el primer día viviendo juntos ya no había gozo. Pero ahí estaba el Señor. Y me llama la atención que el Señor siempre se manifiesta cuando algo hace falta. Por eso esta mañana no importa lo que a usted le falte, Dios lo va a suplir. Usted debe irse hoy, esta mañana, confiando en lo siguiente: que si usted es como esa mujer que tenía una deuda, usted se va a ir sabiendo que el Señor va a suplir para que usted salga de esa situación. Mire, levante su mano derecha y diga conmigo: mi Dios suplirá todo lo que me falta. Si usted, hermano, está en esa situación que ya no le encuentra el sabor a la vida, el gozo de su salvación, si ya no se puede gozar porque tiene tantos problemas que han cubierto su vida, el Señor esta mañana le va a llenar de gozo, le va a dar lo que le hace falta, le va a dar el mejor vino para esta temporada. Porque a lo mejor usted decía: ya pasó lo mejor de mi vida, como la mentalidad que tenían el maestresala cuando le llevaron el vino que Jesús había hecho. Digo, todo mundo sirve primero el mejor vino, y después, cuando ya la gente está medio entonada, sirve el de menor calidad. Pero tú, dijo, pero este hombre ha reservado el mejor vino para ahora. Entonces significa algo, hermano amado, que a lo mejor usted puede estar en un momento de su vida en el cual usted siente que lo mejor ya pasó y que las situaciones que usted está viviendo le han hecho que pase momentos grises donde no le encuentra el sabor ni el color a la vida. Pero el Señor te dice: hoy te voy a llenar de gozo, pero de un gozo especial que te haga entender que lo mejor de tu vida no ha pasado, sino que lo mejor de tu vida es ahora conmigo, es este tiempo conmigo. Por eso, para que Él operara, tenía que haber algo vacío. Entonces estaban las tinajas que se usaban para el rito de la purificación, para que ellos se lavaran y todo. Y el Señor les dijo: llénenlas, porque Dios así opera, así trabaja. Por eso usted no se sienta mal cuando está vacío, no se sienta mal cuando no tenga, no se sienta mal cuando le haga falta. Para eso está el Señor, para llenar lo que a usted le falta, para suplir lo que usted no tiene, para hacer lo que usted no puede hacer, porque por eso Él es Dios. Por eso es que le necesitamos. Mire, hermano, ¿en qué momento se revelaba Dios a su pueblo en el desierto? Cuando tenían necesidades. Tenían hambre, Él se manifestaba. Tenían sed, Él se manifestaba. Él se manifestó de formas tan impresionantes como cuando el Señor les dijo esto, haciendo una reseña después de haber pasado el desierto. Les dijo: y ustedes, de los 40 años, se lo estoy parafraseando, de los 40 años que caminaron en el desierto, ¿qué les hizo falta? No les hizo falta nada, porque su calzado, su vestido no se envejeció, el pie no se les hinchó, o sea que el mismo calzado les sirvió. Quiere decir que el Señor se encargó de suplirles todo. Si era comida, Él se las daba. Si era bebida, Él se las daba. Entonces Él les suplía todo. De esa manera ellos conocieron al Dios del cual solo habían oído hablar. Es por eso que para que Dios se vuelva tu Dios, tiene que llenar algo en tu vida. De lo contrario, será el Dios del hermano que testificó, será el Dios de tus padres. De lo contrario, será el Dios que te han contado. Por eso no es lo mismo conocer a Dios por información que por revelación. Cuando Él llena algo en tu vida, se te revela como el Dios que lo suple todo. Pero cuando alguien te cuenta lo que Él hace, solo es la información.
Por eso él tiene que llenar algo. Oiga, Lucas capítulo 15, verso 13. Aquí está hablando del hijo pródigo, el hijo menor, como usted le quiera llamar. Esta historia, esta porción que en nuestras Biblias tiene el encabezado, en muchas de ellas, ¿verdad? El hijo pródigo habla más del padre que del hijo. En realidad lo que denota es más el carácter del padre, el amor del padre, que la conducta del hijo. Eso es lo que resalta esta porción. Pero nosotros la usamos siempre para hablar de ese hijo que tomó la herencia y se fue y que vivió perdidamente, se la gastó. Y en el verso 13 dice que después, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Verso 14, oiga, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a ¿qué? ¡Pum! Comenzó el problema. Diga conmigo, comenzó a faltarle. Mientras él tenía recursos, Dios no se manifestaba en él. Él estaba lleno, satisfecho, tenía dinero, tenía amigos, tenía de todo lo que necesitaba porque tenía cómo comprarlo. Pero llegó el momento en el cual comenzó a faltarle. Y cuando le comenzó a faltar, entonces se produjo una necesidad que lo hizo entender a él que había un lugar donde poder suplir esa necesidad. Mire qué interesante esto. Él viene y dice, comienza a faltarle y dice, se arrima a un poblador de la ciudad que lo manda, hermano, a la hacienda para que apacentase cerdos. Y estando ahí dice que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Entonces, mire qué tremendo esto. La necesidad que él tenía lo hizo volver en sí. Qué interesante eso, ¿verdad? Por eso, hermano, usted tiene que entender que la necesidad es parte de nuestra naturaleza. Entonces, muchas veces esa necesidad, llamémosle hambre, llamémosle sed, llamémosle escasez, llamémosle enfermedad, como le quiera llamar, muchas veces esa escasez o esa necesidad es la que nos hizo volver en sí y reconocer una cosa. Oiga, reconocer esto. Dijo él, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Lo que él reconoció es, yo tengo un vacío, yo tengo un faltante, pero en la casa de mi padre está lo que yo necesito para llenar ese vacío. Él reconoció una cosa. Él dijo, yo lo que necesito es pan, y el pan está en la casa del Padre, y en la casa de mi Padre no hay poquito pan, hay abundancia de pan, aún para los jornaleros. Y yo no era un jornalero, yo era un hijo. Por eso hay una cosa que usted debe entender: Dios trabaja cuando tú experimentas necesidades. Le puedo dar una sugerencia, consejo, principio de vida. Nunca deje de sentirse necesitado de Dios. Como el primer día que usted vino a los pies de Cristo, como ese primer día cuando usted, hermano, le recibió en su corazón, como ese momento en el cual a usted le faltaba todo. Yo no sé cuántos se acuerdan de ese precioso día en el que usted le entregó su vida al Señor. Yo me acuerdo, yo le entregué mi vida a Cristo y en ese momento me faltaba todo, absolutamente todo. Finanzas, me faltaba restauración en mi casa, yo estaba vacío por todos lados. Así vine a los pies del Señor y comencé, ¿sabe qué comencé? Hermano, a amar su presencia. Comencé a abrazarlo a Él porque Él empezó a llenarlo todo en mi vida.
Pero ¿sabe cuál ha sido la clave para mantenerme hasta este día? Sentirme igual de necesitado que al principio. Algunas cosas han cambiado, algunas cosas son mejor que antes, pero sigo teniendo la misma necesidad de aquel Dios que me abrazó cuando vine a sus caminos. Por eso mi consejo para usted es el mismo consejo que el Señor le dio al pueblo cuando estaban saliendo del desierto y entrando a la tierra prometida. Cuando Él les dijo: van a entrar a una tierra donde lo van a tener todo, una tierra donde ya no le va a hacer falta nada, porque ahí van a comer el pan sin escasez. Ahí van a encontrar casas que ustedes no construyeron, cisternas que ustedes no cavaron. Van a comer de árboles que ustedes no plantaron. Su ganado se les va a multiplicar, se van a volver prósperos. Pero cuando eso pase, no se olviden de dónde los he sacado y de dónde y por dónde han caminado todo este tiempo. Es decir que, hermano, ¿sabe cuál debe ser su principio de vida en el Señor? Sentir la misma necesidad que usted sentía cuando no tenía. Esa necesidad con la que usted, hermano, venía necesitado de oír una palabra, necesitado de que Dios le hablara, necesitado de sentir su presencia, necesitado, hermano, de que el Señor hiciera un milagro en usted. Yo sé que Dios ha bendecido a muchos, yo sé que Dios ha prosperado a muchos, yo sé que tu vida ya no es ni la sombra de lo que antes era, porque Dios te sacó de ahí. Pero síguete sintiendo igual de necesitado. Que Dios encuentre un vacío que llenar en tu vida, que Dios encuentre algo que saciar esta mañana. ¿Sabe cómo es esto? Como cuando los que predicamos nos encontramos con un pueblo que pareciera que no tiene hambre. Y empezamos a predicar y no hallamos por dónde entrarle. Y entonces decimos nosotros, es como la mamá, vea, que no haya por dónde entrarle al muchachito para darle de comer. Y todo el problema es que el muchachito no tiene hambre, porque el muchachito se llenó de churros, el muchachito se llenó de dulces, el muchachito se llenó de otras cosas. Entonces está la mamá ahí: hijo, ¿y qué querés? Y le prepara fruta, no quiere fruta. ¿Y querés pancake? No quiere pancake. ¿Y querés cereal? No quiere cereal. ¿Y querés huevito picado? No quiere huevito. Entonces, ¿qué quiere? No quiero nada. Entonces no se le puede dar. Así es el pueblo cuando no tiene hambre. Así es el pueblo cuando se siente que no tiene necesidad del Señor. Pero cuando hay un pueblo que sigue siendo necesitado, que sigue teniendo ese espacio que Dios tiene que llenar, es un pueblo al que cuando se le sirve el alimento, lo devora, lo come, lo agarra, lo saborea, porque lo necesita. Por eso yo siempre he dicho una cosa: es tremendo, y mi hermano me va a comprender en este sentido. Cuando a uno le toca predicar en otros países donde las circunstancias son diferentes, uno se da cuenta que la cosa se vuelve difícil. Por ejemplo, a mí me ha tocado predicar en Estados Unidos, donde la mayoría de la gente tiene todo lo que a usted le falta. Sí, o sea, me estoy refiriendo a lo material, pues. Ay, usted como anhela va tal cosa, ya tienen dos de eso. Uno en uso y otro guardado. Y entonces usted, ¿cómo llega ahí si ellos sienten que lo tienen todo? Entonces el Señor tiene que operar de otra manera. Ya se la voy a decir. Ahí voy. ¿Le puedo tocar ese tema? Vaya, aleluya, gloria a Dios. Segunda de Reyes capítulo 4 verso 12. Mire cómo tiene que operar el Señor. Aquí en esta porción se habla de una mujer, hasta una alabanza salió de eso, ¿verdad? Yo soy la tsunamita que te dice vive aquí. Esta mujer importante en Sunem era una mujer importante de recursos, conocida en la ciudad.
Eliseo pasaba por el lugar y ella lo invitaba insistentemente a comer a su casa, hasta que un día dijo ella: no, ya no me basta que venga a comer. Habla con su esposo y le dice: quiero hacerle un aposento donde él se quede cuando venga. Y usted ya conoce la historia. Y un día Eliseo llega con su criado y se quedan en el aposento que ella les hizo. Y estando ahí, Eliseo tiene un sentir. Entonces dijo a su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Fíjese. Dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Fíjese, hasta ahí llegamos ahorita. Ella ha insistido en que el profeta llegue. Ya no quería solo que llegara a comer, ahora quería que se quedara en el aposento que había hecho. Y estando ahí, el profeta la manda a llamar, porque el profeta siente que esta mujer tiene una necesidad. Y la llama y le dice al criado: pregúntale, ¿qué podemos hacer por ella? Porque ella ha estado solícita con todo este esmero. Mira lo que nos ha preparado. Nos puso cama, mesa, nos puso candelero, nos puso silla. Destinó un lugar, preparó un lugar, invirtió por nosotros. Y entonces le dice: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos oír esa pregunta? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que el Señor se apareciera hoy como se le apareció a Salomón? Le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Y ya tiene, y antes de que él le diga, usted ya tiene la lista de cosas. Y a esta mujer le pasa y no responde nada. Y entonces todavía le dice: ¿quieres que hable con el rey por ti o con el general? Y ella responde: no, me siento bien, estoy bien. Entre los míos habito segura, dice otra traducción. Los míos me cuidan bien, no tengo ningún problema. Wow. Pareciera que todo estaba bien, ¿verdad? Pero no lo estaba. Lo que pasa que le puedo decir una verdad. ¿Me la vas a recibir? Eso, gracias por los 3, 4, 5 amenes. Lo que pasa que a veces tenemos necesidades que no reconocemos. Entonces viene el profeta y dice: ¿qué pues haremos por ella? Pues, o sea, ¿y qué hacemos? Yo la quiero bendecir, yo quiero hacer algo por ella, pero ¿qué hacemos si no nos dice? Pero qué lindo esto, oiga. Entonces el criado Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo. Entonces sí le hacía falta algo, ¿verdad? Sí tenía una necesidad, ¿verdad? Y su marido es viejo, o sea, ya no hay tales. Se le pasó la época, o sea, en sus fuerzas no lo va a poder tener. Quizá era algo que para ella ya había muerto. Quizá era algo a lo que ella ya había renunciado. Quizá era algo a lo que ella se había resignado. Está bien, pero era una necesidad. Porque para una mujer de aquel tiempo, más como ella, importante, no tener hijo era algo complicado. Imagínese que usted trabaje, se esfuerce, luche, acumule de todo, ¿y a quién se lo va a dejar? Si no tiene hijo, ahí me anota a mí. Me adopta y no hay problema. Pero el criado, cuando Eliseo le pregunta: ¿qué haremos por ella? Él le dijo: yo sí sé lo que necesita. Es que mire qué tremendo es esto, que aunque usted no sepa su necesidad, el Espíritu Santo sí la sabe. Por eso es que el Señor dice que nuestro Padre sabe que tenemos necesidad de estas cosas. Nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que se las digamos. Por eso es que viene y le dice: oiga, y su marido es viejo. Verso 15. Entonces dijo: llámala. Y él la llamó.
Y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Oiga, ¿hasta dónde había llegado ella, que no creía que eso podía cumplirse? Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Ahora, ¿no será que a veces el Señor nos tiene que convencer de nuestra necesidad y hacernos ver que sí somos necesitados? Es como que usted dijera: no, hermano, yo estoy bien. Hermano, ¿y usted cómo está? Bien, hermano. ¿Y su matrimonio? Excelente, hermano. Y uno viendo, si eso es excelente, no quiero ni pensar cómo ha de ser cuando se pelean. O como que alguien le pregunte a usted: hermano, es que mire, hermano, es que hay cosas que nosotros no podemos ver de nosotros mismos, pero Dios sí las sabe. Entonces Él suplirá todo lo que te falte, aunque tú no sepas que te hace falta, aunque tú, hermano, no lo consideres como necesidad. Si Dios entiende que es un vacío que Él tiene que llenar, te hará entender que lo necesitas. Le voy a poner un ejemplo. ¿Como cuál? Esto es como el bautismo en el Espíritu Santo, que gran parte del pueblo del Señor no lo tiene o no lo ha recibido y cree que no lo necesita porque puede vivir sin él aparentemente. Pero la Biblia lo que dice es otra cosa. La Biblia dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Significa que mientras yo no lo recibo, no tengo el poder de Dios, el dunamis de Dios. Entonces, mientras no me encuentre en una situación donde necesite ese poder, no me voy a dar cuenta. Mi faltante, mi problema va a ser, o el problema de esa persona, ¿sabe cuándo va a ser? Cuando se enfrente a un demonio y entonces no tenga lo necesario, no tenga la capacidad. ¿Por qué? Porque el demonio lo que va a reconocer es la investidura de poder que el bautismo en el Espíritu Santo te dio. Entonces, cuando usted esté ahí y usted esté y en el nombre de Jesús y no pase nada, usted va a reconocer que lo necesitaba. Pero antes de eso, usted creía que estaba completo, hasta que el Señor te escudriñó, llegó a tu vida, te hizo entender que sí es necesario el hablar en lenguas, que sí es necesario la unción del Espíritu Santo, que sí es necesario el bautismo. Entonces lo empiezas a buscar. ¿Cuántas cosas en nuestra vida nos harán falta? ¿Y cuántas áreas de nuestra vida necesitarán restauración y no las consideramos necesarias? Le pongo un ejemplo de una. Ahí voy, espéreme, agarro fuerza. El carácter, que usted cree que no necesita cambios. La hermanita linda, preciosa, amada, princesa del Señor, ahí voy con usted. Cuando ella oraba porque su esposo se convirtiera, oraba, ¿verdad? Señor, conviértelo aquí que allá. Y entonces el hombre comenzó a venir a los pies de Cristo, y ella empezó a decirle al Señor todo lo que él tenía que cambiar, y quitarle lo bolo, y quitarle aquí, quitarle todo. Y el Señor se lo quitó. Pero ella no se da cuenta que ella también tiene un problema serio, su carácter, pero no lo ve como problema. Ella lo ve normal, porque está acostumbrada a vivir así, porque todo el mundo la ha aguantado siempre, porque así soy yo, así soy. ¿Se ha fijado que así dice la gente? Así soy yo, así soy, dice. Y entonces el Señor como que la llevara a un momento y le dijera: mira, hijita linda, ¿y no te has dado cuenta todo lo que pierdes por tu carácter? ¿No te has dado cuenta que lo estás perdiendo todo?
No crees que necesitas cambiar, pero ya no, en ese momento no lo comprende, no lo ve como necesidad, y es una necesidad. ¿Qué otra cosa más cree usted que son necesidad en nuestra vida que no reconocemos? ¿Cuántas áreas de nuestra vida tendrán que cambiar? Vaya. Ay, Padre Santo, es que aquí es donde nos complicamos, ¿verdad? Pero, hermano, cuando usted se revisa, cuando se da cuenta que en su vida hay cosas que no están bien, ¿no considera usted que es una necesidad que Dios le ayude a cambiar? Va. ¿No es necesario adorar a Dios? ¿No es necesario alabar al Señor? Va, entonces usted, ¿por qué no lo ve como una necesidad suya? Sino que usted dice, no, se puede vivir sin eso. No, porque lo necesitas. Ahora, mire hasta dónde Dios es tan precioso y se da cuenta de lo que necesitamos. Marcos capítulo 6 verso 34. Fíjese bien, aquí voy con usted, aunque usted se congrega, pero como no es lo mismo, ya le voy a explicar algo aquí. Dice que salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Aquí hay otro faltante, aquí hay otro vacío, ahí hay algo que necesitaba esa gente. ¿Qué era? Pastor. Imagínense, hermano, ellos eran como ovejas, solo que sin pastor. O sea, sin cobertura, sin guianza, sin enseñanza, sin cuidado, sin protección. Entonces me llama la atención esto. Ellos, hermano, eran como ovejas sin pastor. Y el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Quiere decir que, hermano, a esta gente le faltaba todo, porque no tenía pastor. Y entonces, por eso es que el Señor, hermano, mira la necesidad que nosotros tenemos, no solamente de tenerle a Él como pastor, sino de que reconozcamos un pastor, porque si no, todo nos va a faltar. Entonces, mire, hermano, de todo lo que Dios se encarga, porque ¿quién es el que hace? Mire, me voy a apartar yo de aquí un ratito para que usted no piense que lo digo por mí, sino que lo estoy hablando desde esta óptica. ¿Quién es el que hace, el que escoge a alguien y lo saca de en medio de sus actividades, de sus sueños, de sus proyectos, y lo agarra, lo saca y dice: a ti te he escogido para ser pastor? Y lo escoge. Esa persona posiblemente ni quería ser pastor, es lo más seguro. Porque si la persona tenía entendimiento de lo que es ser pastor, lo más seguro que dijo: yo no quiero. Es que mire, hermano, es que la gente se confunde entre predicador y pastor. Entonces, a la gente la faceta que le gusta es la de predicar, pero esa es solo una pequeña parte de pastorear. Entonces posiblemente a alguien le guste predicar, pero ya de pastor no, a mí de eso no me hable. Pero viene el Señor y dice: lo siento mucho, pero te tengo que sacrificar a ti, porque allá hay un montón de gente que son como ovejas que les falta pastor. Entonces, para suplirles a ellos, te voy a sacrificar a ti. Vas a tener que morir a tus sueños, vas a tener que morir. ¿Tú qué querías ser, hijo? Pues yo no sé, ¿verdad? Doctor quizás. Pues ya no vas a poder ser doctor, hijo, pero venite. Vas a ser pastor, ni modo. Pero Señor, mira, yo tenía planes. Sí, pues no te preocupes. Hoy tus planes van a ser mis planes, y te voy a enamorar de mí. ¿Para qué? Pero Señor, ¿por qué? Pues si porque hay un montón de pastores, ¿y por qué tiene que haber otro? Porque sigue habiendo pueblo que le falta pastor. Imagínese, hermano, cuando usted mira que a cada rato abren iglesias, ¿va? Y uno dice otra, ¿y por qué? Y todas tienen gente. ¿Por qué? Porque Dios suple
Porque hay gente que necesita pastor. Imagínese qué paradójico es que el que no tiene pastor, dice el Señor, son como ovejas que no tienen pastor. Y el que tiene a veces no lo quiere reconocer. Entonces, pero el Señor está en el negocio de suplirte. ¿Qué es lo que tú necesitas para que llegues al final y para que lo tengas todo? Señor, yo quiero pastor, va, yo te lo voy a dar, no te preocupes. Eso sí, no va a ser a tu medida, va, pero te lo voy a dar. Termino con esto, Isaías 58, versículo número 11. Mire qué lindo esta porción de las Escrituras. Esto es lo que Dios te promete a ti. Jehová te pastoreará siempre. Wow. Y en las sequías, permítame, y en las sequías saciará tu alma. Entonces quiere decir que no te va a saciar con aguas naturales. Quiere decir que aunque tu alrededor haga falta, a ti te va a saciar. Quiere decir que aunque otros no tengan, tú sí vas a tener. ¿Por qué? Porque aunque haya sequía, Él va a saciar tu alma. Y oiga esto: y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Esa es la bendición de tener a Dios como Dios. Porque Él, hermano, lo habla de esta manera: mi Dios pues suplirá. Esa es una palabra no solo para ahora, sino para todos los días de tu vida. Por eso es que usted debe entender cuando dice la Biblia: Jehová mi pastor, nada me faltará. Porque no solo es ahora, es mañana, es pasado, es el otro mes, es el otro año, es cuando haya crisis, es cuando haya terremoto, es cuando haya pandemia, es cuando haya lo que pase. Siempre estará conmigo y nada me hará falta. Yo no sé lo que viene mañana, ni sé lo que puede acontecer en un año, pero sí sé una cosa: que el Dios al que yo le sirvo siempre estará conmigo y siempre me va a suplir lo que yo necesite. No importa cuál sea mi necesidad ahora, mañana puede ser otra. Porque le tengo una noticia: no importa lo que Dios le dé hoy, mañana usted va a necesitar otra cosa. Esto es como la comida, hermano. ¿Qué problema? Lo que comemos demasiado, ¿verdad? ¿No le ha pasado a usted que está desayunando y pensando lo que va a hacer de almuerzo? No ha terminado, hermano, de almorzar y dice: mira, ¿y en la cena qué vamos a comer? Imagínese, imagínese. Así somos. No ha salido del lío de ahora, ya está pensando: y mañana, y el recibo de mañana, ¿cómo lo pago? Y tal cosa el otro mes. No, si no ha llegado, papito, pero no te preocupes. El Dios que te está supliendo hoy también te va a suplir cuando llegue ese momento. Porque mi Dios pues suplirá todo lo que te falte. Ponte de pie esta mañana. No sé con